entonces, ¿les parece si continuamos con la clase? Ojalá y se vayan conectando sus compañeras y sus compañeros. Comentarles que recuerden, tienen ahí los medios para participar. Las participaciones son importantes. Y nada, pues eso, ¿no? De que si tienen algo que comentar, estoy abierto a sus comentarios. Bien, entonces les comentaba que pues ahora nosotros estamos viviendo en la tecnología, es decir, la tecnología es nuestro pan diario, todos tenemos tecnología, cuando menos un teléfono celular puede ser inteligente o puede ser un teléfono, digamos, bruto, en el sentido de que no tenga estas partes de estas partes de redes sociales y cosas de esas, pero que tenemos cuando menos parte de la tecnología, aunque todos nosotros ya estamos viviendo precisamente en este auge de las tecnologías, ¿no es cierto? Es decir, mínimamente tenemos un teléfono con Android y los que más tenemos es un teléfono precisamente que tiene otro sistema operativo, ¿no? En ese sentido, todo ahora en nuestra vida tecnológica, en nuestra vida diaria, tiene un tinte tecnológico, ¿no? Y en ese sentido, también la educación se debe de construir o debemos de adecuar la educación a la tecnología o la tecnología adecuarla a la educación, ¿no? Y entonces cambiaría en este proceso de innovación con respecto a la misma, ¿no? Bueno, tenemos también ahí un inconveniente porque en realidad no sabemos dónde empieza la educación y dónde termina la educación, ¿no? Y por ende el aprendizaje. Es decir, ¿cuándo empezamos a educarnos nosotros y nosotras? ¿No? ¿En qué momento empezamos a aprender? ¿O en qué momento dejamos de aprender? ¿No? Es decir, nosotros estamos o nosotras estamos estudiando la licenciatura en pedagogía, ¿no? Y cuando terminemos la licenciatura en pedagogía, ¿ya sabremos todo lo que tiene que ver con pedagogía? ¿O apenas será precisamente el principio de nuestro aprendizaje? Y cuando estudiemos una maestría o estudiemos un doctorado, ¿ya sabremos todo de la materia en cuestión? Es decir, ¿ya seremos personas que tienen el conocimiento en ese sentido? ¿O o faltan más aprendizajes? ¿No? En ese sentido, no podemos definir dónde empieza el aprendizaje, dónde empieza el conocimiento, dónde empieza la educación y hasta dónde termina. Porque muchos de nosotros seguimos aprendiendo. Es decir, hay personas que tienen 80, 90 años y que precisamente están aprendiendo, están haciendo una carrera, están haciendo su licenciatura, están haciendo su ingeniería, es decir, están aprendiendo. Y uno pensaría, bueno, ya tiene 90 años, ¿en qué va a ocupar eso el viejito? ¿Ya para qué estudia? ¿No? Si ya no va a ser rentable eso que estudió. Dice Jacqueline, hay un señor de 80 años y ya se graduó en la UAP. Sí, justamente he escuchado que esa persona está estudiando una ingeniería, ¿no? Creo que hablamos de la misma persona, ¿no? Y a lo mejor uno pensaría, pero se estudia para, para sacarle provecho a ese estudio, ¿no? Y en realidad no es tanto así, ¿no? Sino que estudiamos para aprender. El aprendizaje es importante. Por eso es que dónde empieza el aprendizaje y dónde termina. O dónde comienza nuestra educación y dónde termina, ¿no? Quizás nosotros como hijos tenemos un aprendizaje, ¿no es cierto? Con respecto a nuestros padres y empezamos a aprender desde muy pequeños. Y ahora que somos padres o somos madres, ¿no? Eh, tenemos otro tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, seguimos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo cosas. Es por eso que nosotros estamos aprendiendo dentro de la universidad una licenciatura, pero esa licenciatura solamente es parte del aprendizaje, no es el aprendizaje en sí.
En ese sentido, hay un aprendizaje y hay un crecimiento con respecto al mismo y además, cuando se hace ese aprendizaje más visible, pues específicamente cuando ponemos esa praxis, cuando lo ponemos en práctica, cuando nosotros y nosotras nos vamos a hacer pedagogos o pedagogas, ¿no? Pues en el momento que empiece yo a practicar, profe, pues todavía me faltan 6 cuatrimestres. ¿Cuándo voy a empezar entonces? Me falta mucho tiempo. Bueno, ¿y quién dice que tienes que empezar a practicar cuando salgas de la licenciatura? ¿Por qué no empiezas ahora? ¿Por qué no empiezas a experimentar? ¿Por qué no empiezas a compartir tus conocimientos con tus hermanos, con tus hijos e hijas, ¿no? Con tus sobrinos, con tus primos más pequeños, ¿no? Es decir, cuando nosotros ponemos esa praxis educativa, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos aprendiendo también mucho más. De hecho, cuando nos conocimos, yo les comentaba que yo no venía a enseñarles nada, ¿no? Es decir, es muy pretencioso pensar que yo soy el que viene y les va a enseñar el conocimiento a ustedes. Eso no es posible, ¿no? Es muy pretencioso. Lo que sí puedo hacer es compartir mi conocimiento, ¿no? Comparto mi conocimiento, ustedes me comparten el suyo y entonces el que más aprende realmente dentro de este compartir soy yo, ¿no? El profesor es el que más aprende, es decir, los que intentamos compartir el conocimiento aprendemos más sobre ese conocimiento también que estamos intentando compartir y el conocimiento mismo de los que están, digamos, absorbiendo el conocimiento. Porque en ese sentido de compartir, ¿no? Se apropia uno también del conocimiento de los otros, ¿no? En ese sentido, con respecto a estas tecnologías y con respecto a esta pregunta que nos hacían, ¿dónde empieza y dónde termina el conocimiento? Bueno, no hay un punto de inicio y no hay un punto final, ¿no? A menos que no fuéramos muy extremos y el punto de inicio podría ser el momento de la concepción, es decir, cuando el niño o la niña ya está formada y ya sabe del mundo exterior, ¿no? Y el otro extremo sería cuando dejamos de aprender, pues en la muerte, ¿no? Ya no hay posibilidad de aprender porque ya no sabemos si hay algo más después de la muerte, ¿no? Digo, podemos buscar algunas teorías o algunas creencias religiosas y estas, pues eventualmente nos van a dar una contestación con respecto a qué hay después de la muerte, ¿no? Tomando como evidencia la Biblia o este libro sagrado, ¿no? Y entonces las tecnologías nos permiten ampliar este panorama de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, nos permite tener precisamente todas este abanico para poder aprender lo que nosotros queramos aprender, ¿no? Eh, Ahora, con respecto a la lectura y esto que vamos repitiendo, o que vamos desmembrando, el autor dice que hay 3 grandes soluciones educativas que se estarán desarrollando en el 2020. Vamos a revisarlas para ver si es cierto que se desarrollaron o no se desarrollaron, o si las sobrepasamos. Dice Bere, tenemos una adaptación de la tecnología, ya que nosotros tomamos el modo de trabajar con este medio tan indispensable hoy en día. Sí, nosotros y nosotras estamos tomando a la tecnología precisamente pues como medio para poder, pues para poder seguir creciendo. Imagínense que no tuviéramos la tecnología, tendríamos que salir a trabajar con la desfortuna quizás de que podríamos contagiarnos o podríamos contagiar a otros, etcétera, ¿no? Es importante entonces tener la tecnología para poder seguir creciendo, pues en el sentido de economía, de bienestar, etcétera. Bueno, em,
Uno de esos tres grandes soluciones educativas, según el autor, hace un año, en 2019, que ni siquiera se da, bueno, ni siquiera tenía la idea de que íbamos a pasar pues este trance con el virus. Él dice, el servicio como finalidad de la educación, ¿no? Es decir, eh, la tecnología al servicio de la educación, ¿no? Y si lo pensamos un poco, justamente nos estamos sirviendo de la tecnología para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Es decir, esto hasta rebasó, esta predicción hasta fue rebasada con respecto a la realidad, ¿no? Que estamos viviendo hoy. La segunda, la atención y seguimiento. Claro que se decía que no se podía trabajar fuera del aula, ¿no? Es decir, que no había un seguimiento, que no había una atención, que los niños no aprenderían igual, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que se ha visto lo contrario, es decir, hay una atención, hay un seguimiento de los alumnos muy cercano, ¿no? A excepción, claro, de aquellos espacios donde estén en lugares más lejanos, ¿no? Ahí seguramente se buscan otras estrategias. A lo mejor sí tienen teléfono los alumnos, pero lo que no tienen es la señal del mismo, ¿no? Entonces es imposible que les lleguen los trabajos y posiblemente ahí lo que hicieron los profesores es ir a las comunidades, dejar las guías o dejar las planeaciones o dejar las actividades que se van a hacer, ¿no? A lo largo del mes, ¿no? Bien planeadas, bien requisitadas, ¿no? Para que el alumno o la alumna tenga la posibilidad de ir por su guía, hacer su trabajo y eventualmente regresar ahí a ese mismo espacio, a ese buzón ciudadano o a ese buzón escolar o a esa casa de una persona, ¿no? Y entonces hacer las tareas. Bueno, esa es otra forma de estrategia, ¿no? Sin embargo, dentro de la tecnología, claro que hay atención y seguimiento. Muchos de nosotros, por medio de una llamada al teléfono, podemos contestar ciertas cosas, ¿no es cierto? O podemos generar cierta solución a algunos problemas específicos con respecto a una actividad. La tercera, la seguridad, ¿no? Cada solución con al menos una propuesta tecnológica que sin duda impulsará a los startups. ¿Qué cosas son los startups? Los startups no son otra cosa más que estas empresas virtuales que están creciendo en la tecnología, ¿no? Y en este sentido de la seguridad, se intenta eh, que ahora esta parte de la Internet sea más segura. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos tarjetas, digamos, de crédito o tarjetas de nómina que con las mismas podemos hacer compras en Internet y estamos seguros de que esta compra me va a llegar, no importa de dónde la haga? Es decir, muchos de nosotros al principio o a lo mejor nuestros padres o nosotros mismos en algún momento no confiábamos en esto de comprar, ¿no? Por internet alguna cosa porque quizás no llegaba, ¿no? Porque a lo mejor habíamos escuchado, por ejemplo, que en Mercado Libre hacían un montón de estafas, ¿no? O, no sé, alguna otra digamos, alguna otra empresa de ventas, ¿no? Y ahora eso se ha intentado reducir. De hecho, tú compras algo por Mercado Libre y te llega hasta tu casa, ¿no? O en el caso de su servidor, yo he comprado muchas cosas desde China, ¿no? Y me llegan hasta mi casa, ¿no? Y yo soy el que pago primero, ¿no? Y eso que me envían me llega todo hasta casa, ¿no? Hasta la puerta de mi hogar. En ese sentido se ha visto esta parte de la seguridad y por eso estas startups han crecido mucho, ¿no? Ahora ya no solamente conocemos Mercado Pago, digo Mercado Libre, ¿no? Ahora ya podemos conocer algunas otras
digamos, algunas otras empresas que se dedican precisamente a la venta de cosas por internet. Por ejemplo, Van Gogh, Amazon, ¿no? AliExpress, Wish, ¿no? No sé, un montón de otras precisamente empresas y que estamos seguros que eh, vamos a recibir nuestros productos, los que compremos, ¿no? En ese sentido, el crecimiento de las startups, que también en este sentido se sobrepasó esta predicción, ¿no? Porque ahora todas las cosas, al menos los que estamos más cerca, digamos, de las ciudades, al menos de las ciudades centrales, todo lo hacíamos por compras en internet. Que quería yo comprar en el súper, entonces me metía yo a la página, escogía yo lo que quería y alguien me los entregaba, ¿no? Y en ese sentido también ha sobrepasado, ¿no? Ahora, tenemos ciertas cosas en este sentido educativo con respecto a precisamente lo que se ha o lo que se pretendía o se pensaba que se iba a lograr en el 2020, como por ejemplo, este servicio a la educación, este servicio de la tecnología a la educación. No solamente se alcanzó al 100%, sino que se rebasó. Muchos de nosotros y muchas de nosotras no teníamos acceso a internet, digamos, permanente, y fuimos obligados o fuimos arrastrados a contratar un servicio, ¿no? Muchos de nosotros no teníamos un teléfono y fuimos arrastrados o llevados a contratar un teléfono, y con ello puedes entrar a digamos, a esta metodología de la tecnología, ¿no? Y quizás muchos de nosotros, o la mayoría, es que teníamos esta idea de que la tecnología en el sentido de teléfonos inteligentes era precisamente para diversión y para andar en redes sociales, y fuimos arrastrados ahora a ocuparla para otras cosas, como son precisamente el aprendizaje, ¿no? Eh, y no lo teníamos pensado así, ¿no? Sin embargo, fuimos avanzando en este sentido en el 2020, ¿no? Ahora, otras cosas que se iban a proponer o que iban a estar más en boga, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿no? O la inteligencia artificial, que ya hablamos un poquito de eso en el sentido de la inteligencia artificial, donde un coche se maneja solo, tú te sientas y le dices, quiero ir a la escuela Tonalapa, y él ya sabe, ¿no? Bueno, decir saber es algo como querer humanizar al carro, pero en realidad él tiene el conocimiento porque lo tiene guardado en su base de datos y está en constante comunicación con, digamos, los satélites, ¿no? Y entonces puede ir avanzando, ¿no? A una velocidad eh, constante, y esa es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en este otro sentido, estos avatares digitales, ¿no? Con respecto a los docentes, es decir, yo como docente, ahora mi avatar, que solamente se ve cómo se mueve cuando estoy hablando, cómo se mueve en la parte de ahí, es un muñequito que está precisamente ahí en la escuela, ¿no es cierto? Ese es un avatar, ¿no? A lo mejor el avatar de nosotros ahora mismo es la fotografía que yo pongo en mi perfil, ¿no? Y entonces yo veo sus fotos. O en el caso de Yaque, veo una carita ahí media coquetona, ¿no? En ese sentido, ese es un avatar, ¿no? Es muy posible que, no ahora, quizás en un futuro, ya la educación, al menos esta educación eh, de la licenciatura, eh, se haga precisamente así, a la distancia, ¿no? Y que nosotros nos dé más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Es decir, que yo me pueda dedicar no solamente a lo educativo,
sino que tenga clases virtuales presenciales, pero que me dé mucho espacio para que yo pueda hacer otras actividades que tienen que ver entonces con mi formación humana, ¿no? Es decir, con el buscar esas satisfacciones en este sentido de la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, ¿no? Eh, con esto, nosotros hemos adquirido una libertad más grande en el sentido de que yo puedo, ya no, ni siquiera necesito desplazarme a la escuela, ni siquiera necesito desplazarme a la escuela para tener clases, porque con una conexión a internet estable y un teléfono inteligente, yo puedo estar tomando clases, tomando notas, ¿no? Y aprendiendo, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor me ahorro 1 hora y media de viaje o me ahorro 15 minutos o 20 minutos que puedo utilizar en otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, la educación digital ha ido cambiando y en ese sentido nosotros con ella, ¿no? Y bueno, ahora no es necesario que estemos viéndonos del todo. Se da este proceso de confianza, esta relación de confianza, donde los otros y las otras están escribiendo, están anotando, están tomando notas o están grabando, ¿no? Y entonces están puros avatares en esta clase, por ejemplo, ¿no? Es decir, puras imágenes, puras figuritas, no significa que no estemos, ¿no? En ese sentido, la educación se está convirtiendo más virtual, ¿no? Con sus pros y sus contras que ya hablábamos en otros espacios. También se pretendía que la robótica iba a ser más grande, ¿no? Y que precisamente íbamos a tener estas formas de aprendizaje en este 2020. ¿No? Ahora, despedazando la lectura, es precisamente en este 2020 que tuvimos eso y más, ¿no? Que tuvimos eso y más. Hablábamos de Siri, hablábamos de... ay, se me olvidó la otra, déjenme ver si por aquí la tengo. Ah, Cortana, también tenemos a Cortana como estas inteligencias artificiales que ahora están conectadas a todas las cosas y entonces nos pueden hacer nuestra vida más fácil, ¿no? En el caso de Google también tienen un robot que nos ayuda, ¿no? En este sentido de la inteligencia artificial. En consecuencia, todo lo que se preveía para este 2020 en el sentido tecnológico se llevó a cabo, ¿no? Porque literalmente fuimos obligados a volcarnos, a abrazarnos de la tecnología, ¿no? Fuimos obligados literalmente a abrazarnos de la tecnología. Ahora, ¿qué tendencias existen para este 2021? ¿Qué es lo que hemos visto? Y dice, también aquí una cita de Víctor Hugo Basazón, dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, una oportunidad, ¿no? Y en ese sentido, recuperando lo que decíamos hace un momento en la clase pasada con respecto a que nos grabamos, ¿no? Es algo desconocido, es algo que no tenemos ahí, digamos, no lo hemos hecho, pero es en ese sentido la oportunidad de poder emprender algo nuevo, ¿no es cierto? La oportunidad de hacer otra cosa que no hemos hecho. En ese sentido, bueno, yo todavía entrando este año, comentaba yo con mis familiares lo mismo que el año pasado, ¿no? Yo decía el año pasado, madre, no veo el futuro en esta situación. No puedo inferir qué es lo que va a pasar. No, no encuentro las soluciones. No hay un futuro, pareciera, ¿no? Entrando todavía este año, todavía ha comenzado. Madre, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo no veo un futuro. Todavía no me queda nada claro de lo que va a pasar, ¿no?
Todavía no es nada claro. Y ahora podemos decir, ya estamos viendo las cosas más claras, ¿no? Todo está volviendo a la normalidad, estamos regresando a nuestras actividades cotidianas. Es muy posible que este semestre que viene o este cuatrimestre que viene, por fin nos conozcamos dentro de la institución, ¿no? Y tengamos este acercamiento más, pues eso, más cercano, ¿no? Válgase la redundancia. Y estamos viendo más oportunidades, ¿no? Es decir, aquello que se veía oscuro con respecto al futuro, ahora lo estamos viendo más claro y que podemos entonces enfrentarlo y hacer cosas que nos podamos adaptarnos, ¿no? Y en ese sentido, somos muy afortunados, ¿no? Porque aunque no veíamos el futuro claro el año pasado, y quizás yo en mi caso personal, no estoy incluyéndolos, pero en el caso personal, ¿no? Eh, Nos hemos ido adaptando a las nuevas propuestas de cambio dentro de esta humanidad, ¿no? Dentro de esta terrible pandemia nos hemos adaptado a lo que tenemos, es decir, ahora nosotros, no todos, pero algunos de nosotros, tuvimos la oportunidad de trabajar en casa, ¿no es cierto? Y adaptarnos a las cosas tecnológicas. Es decir, los profesores de 50, 60, 70 años que no estaban para nada vinculados a las tecnologías, tuvieron que reaprender, ¿no es cierto? Y entonces tuvieron que adaptarse a esta nueva forma tecnológica de hacer las cosas. Tuvieron que cambiar ese paradigma de que, de que el trabajo significa tomar un bus, ¿no? Viajar una hora, estar en un espacio específico, en este caso el docente, dar clases en un espacio específico, terminar ese horario, tomar de nuevo su bus y regresar a casa, ¿no? Y entonces ahora se dieron cuenta que la tecnología les abre nuevas puertas. Muchos de estas personas ancianas, de estas personas viejitas, se volvieron youtubers, creo que ya se los había comentado, ¿no? Es decir, se pusieron en una cámara y entonces empezaron a hablar de política, ¿no? Y saben tanto que su canal ha tenido un montón de seguidores. O se pusieron a hablar de cocina. Hay algunas personas que están haciendo cosas de cocina. Mi madre, por ejemplo, es una de ellas que sigue a muchas youtubers. Ella no las conoce como youtubers, pero sigue a muchas de estas personas que se dedican a cocinar, ¿no? Es decir, que todos los días cocinan y todos los días tienen material o hacen algo nuevo y ponen todo ese proceso y lo graban, ¿no? A lo mejor ayudados por sus hijas, por sus hijos, ¿no? Y hacen contenido, ¿no? Y entonces mucha gente grande, mucha gente también que no estaba acostumbrada a la tecnología, pues ahora ahí empieza a buscar sus recetas, ¿no? Adquiere habilidades, ¿no? En ese sentido, las skills, ¿no? Las habilidades que adquirimos. Y ahora tenemos las habilidades de trabajar en casa, ¿no? Las habilidades para poder comunicarnos, las habilidades para poder realizar algo en equipo y a distancia, ¿no? Para realizar una exposición. Es decir, tenemos esas skills, ¿no? Esas skills no son otra cosa más que las habilidades que tenemos precisamente o que hemos adquirido con respecto a las tecnologías, ¿no? Y esas habilidades o ese desarrollo de skills, ¿no? Está interconectado también con todo lo que hacemos con respecto a la tecnología, ¿no? Y en ese sentido se deben de desarrollar habilidades o skills para hacer un cambio significativo en, eh, en la educación, ¿no? ¿Cómo podemos entonces ahora eh, volcar eso que sabemos a la educación? Nosotros lo estamos haciendo justo ahora, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, lo de qué es lo que estamos viviendo en este 2021. Y con respecto a
los ejemplos de la tecnología en la educación, pues bueno, tenemos las pizarras interactivas que han estado desde hace mucho tiempo en nuestros espacios, solamente que en algunos espacios no funciona porque nadie les enseñó a los docentes a cómo funcionaba. Y en este sentido de que pues también entregaban cosas que no funcionaban, ¿no? Y para no tener problemas, pues iban y entregaban y decían, le apachurra aquí, aplasta este y ya funciona, ¿no? Pero nunca las vieron funcionando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no es que no las conozcamos, ¿no? Una pizarra interactiva no es otra cosa más que una tablet o una tableta, ¿no? Donde podemos precisamente con el dedo o con algún otro objeto manipularlo. Pasa lo mismo con las mesas interactivas, ¿no? Donde podemos también manipular con nuestro dedo o con algún otro objeto, ¿no? Y que puede ser de mucha información. Ya les había hablado de las tabletas, ahora los niños usan las tabletas y la tecnología de una manera increíble, ¿no? Que, bueno, da cosa, ¿no? Yo les comentaba a ustedes, me parece, que mi sobrino se pone a editar sus videos. Lo hace mal, no con la misma calidad que un profesional lo haría, pero está editando videos utilizando un programa a la edad de 7 años. Imagínense cuando tenga 15, cuánto conocimiento va a adquirir, ¿no? También están los libros digitales, ahora ya se puede leer en digital. Bueno, nosotros los más de a pie, pues leemos PDFs, pero hay, digamos, programas específicos para hacer una lectura y que no te lastime tanto la vista. También tenemos estas partes de las portátiles o laptops y, bueno, el software y todo lo que podemos obtener con los recursos multimedia y lo que hablábamos la vez pasada, que eran las plataformas de enseñanza virtual, ¿no? Como el e-learning, el e-learning o en este sentido también las videoconsolas son de videojuegos, ¿no? Pero estas videoconsolas pueden ser muy útiles, muy buena herramienta de enseñanza con respecto a los juegos, ¿no? ¿Saben ustedes qué parte del cerebro se trabaja con respecto a estos juegos? Los niños aprenden mucho más rápido porque están más despiertos. ¿Por qué? Pues porque están, por ejemplo, en este sentido de jugar, están manipulando partes de su cerebro que les permite abrir otras. Es decir, tienen que cuidarse del que les va a disparar, tienen que agacharse, tienen que arrastrarse, tienen que hacer, recoger ciertas cosas, tomarse ciertas otras. Es decir, un montón de instrucciones que para ellos es divertido, pero que sin embargo manipula en cierto sentido su capacidad intelectual, ¿no? Y entonces en la vida real también lo aplican, ¿no? Es decir, un niño aprende a leer mucho más fácil. Por ejemplo, mi sobrino aprendió a leer mucho más fácil. Claro, no tiene una lectura de doctor o una lectura de nosotros, que ya tenemos ciertos años en la lectura, ¿no? Pero ya lee, ¿no? Ya lee, ya entiende. Y pues con el proceso de lectura también está el proceso de escritura, también escribe, ¿no? En ese sentido, con 7 años, yo no me acuerdo si con 7 años ya escribía, ya leía yo, ¿no? Y él ha tenido digamos, este avance, ¿no? Ya para ir terminando, por ejemplo, cuando yo le pido que me enseñe a hacer una jugada, a hacer un truco con el teclado, ¿no? Porque él juega en el teclado, no tiene controles, tiene teclado, jugamos con teclado, ¿no? Me sorprende la habilidad que él tiene, ¿no? Con respecto a este tipo de actividades. Y eso, bueno, hay que ocuparlo también en este sentido de aplicarlo para lo educativo. Entonces, también puede ser una buena forma de enseñanza. Pues nada, eso sería todo lo que, bueno, yo le cerraría aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera acotar o complementar, le escuchamos. Y si no,
en este entendido también de que tienen clases ahorita. No sé cómo son sus clases con los demás compañeros. A lo mejor les mandan solamente que hagan sus actividades, pero no es importante cómo tengan clases ustedes con ellos, sino lo importante es respetar el tiempo que ellos tienen con ustedes, ¿no? Entonces, en ese entendido, finalmente no sé si tienen alguna pregunta, algo que complementar, y si no, les dejaría yo su trabajo de esta semana siguiente. ¿Les parece? Ok. Voy a tomar ese silencio sepulcral como un sí. Gracias, Jaque. Ok. Bien, entonces, la clase siguiente ya es la sesión. Vamos a ver la sesión 4 y la sesión 5 de la clase siguiente, que es tecnología de la educación o tecnología educativa. Perdón, que es de la sesión 4, que es 2.3, fines de la educación en el siglo XXI. Ya saben, es un reporte de lectura. Y la sesión 5, que es fines de la educación y la tecnología. ¿Sale? Las dos lecturas se relacionan, así que las vamos a tomar en una sola sesión, pero es la sesión 4 y la sesión 5, ¿no? Y de ahí también me van a hacer un reporte de lectura. Entonces son dos reportes de lectura. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Profe, Dígame. entonces serían dos reportes de lectura, uno de la sesión 4 y otro de la 5. ¿Es correcto? Uno de la sesión 4 y otro de la sesión 5. Dos Ok, profe, reportes. gracias. No hay de qué. Ok, bueno, pues de mi parte sería todo. Ya sé que tuvimos una clase. Me fui más rápido de lo esperado. Espero que ustedes hayan podido anotar algunas cosas. Y si no, recuerden, siempre se va a quedar el, digamos, estas sesiones grabadas para que ustedes puedan ir y las puedan volver a ver, ¿no? Pues bueno, nada, es un gusto volver a estar con ustedes. Una disculpa, de verdad, qué pena con ustedes que estén sufriendo mis eh, inconvenientes tecnológicos, pero pues bueno, suele pasar y una disculpa de verdad. Y como siempre es un gusto estar con ustedes. Creo que hoy les faltó más participar, pero también entiendo que pues el tiempo era muy poco y entonces pues bueno, nada más espero más comentarios ahí en el chat en otras ocasiones que nos toque algo parecido. ¿Sale? Ahora sí, eso sería todo. Nos vemos. Sí, ya que para la siguiente espero que puedan comentar más. Nos vemos, cuídense mucho, un fuerte abrazo a todos. Si todavía sigue el día frío, hay que tomarse un cafecito o juntarse ante la persona amada y que nos dé un buen abrazo o darle un abrazo, ¿no?